Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí Entre Nos, la guía de una mamá imperfecta. Y bueno, aquí estoy con una invitada queridísima, que es Cristina de Armas. Es una persona a la que conozco desde hace bastante tiempo, porque bueno, tenemos familia en común. Y la verdad es que creo que Cristi y yo hemos afianzado nuestra relación a través de las redes sociales, aunque ustedes no lo crean, porque siempre hablamos como de temas que ella me comenta, yo le comento. Entonces me doy cuenta que tenemos muchos intereses en común. Somos mamás, las dos, pero la verdad es que no había logrado adentrarme en temas que tienen que ver con su experiencia profesional. Cristi, ella es educadora, tiene más de 30 años en el mundo de la educación, formal e informal, es directora de campamentos, cosa que me parece súper interesante porque, bueno, ella tiene el background pedagógico de la educación, pero también la parte divertida de los campamentos. Por eso creo que esta combinación es súper interesante para este tema del que vamos a hablar hoy, que va de cómo lograr que nuestros hijos se concentren más a la hora de estudiar, a la hora de hacer tareas, y qué podemos hacer nosotros como mamás para que este momento lo puedan aprovechar al máximo y realmente ellos den su máximo potencial a la hora de estar en estos momentos de aprendizaje. Entonces, bueno, creo que Cristi le puede aportar esta combinación, como yo les estaba hablando, de tanto la parte neurológica, de todo lo que tiene que ver con el cerebro y cómo podemos hacer para que este proceso de aprendizaje sea lo más provechoso, pero al mismo tiempo que este espacio de estudio sea un espacio entretenido, sea un espacio divertido. Creo que el tema de las tareas es un momento súper retador y súper complicado para nosotros las mamás. Bueno, por lo menos en mi caso, siento que el momento de las tareas es caos total y por eso cuando ella me planteó la idea de este tema, yo dije, bueno, esto me parece súper interesante porque yo soy la primera que necesito tomar nota. Tengo 3 hijos y bueno, la verdad es que el tema de las tareas es un momento bastante rudo en mi casa. Entonces, cuando ella me dijo, creo que hay varias cositas que podemos hacer nosotras, las mamás, para anticiparnos y tratar de que este momento sea lo más divertido, dije, bueno, este es un súper tema para tratar en el podcast. Entonces, bueno, bienvenida, Cristi. Gracias. Lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué es tan cuesta arriba el tema de la concentración en los niños? Porque cada vez lo vemos como más difícil el hecho de que ellos se puedan concentrar y poder mantener su atención en una tarea. Claro, bueno, André, primero que todo, agradecida por el espacio. La verdad es que sí, me encantan las cosas que hemos logrado compartir y como dices tú, tenemos como muchas cosas en común y siempre buscando cómo aportar a la educación de nuestros hijos, ¿no? En mi caso, pues también tengo 3, ya unos un poquito más grandes, como comentaba hace ratico, pero realmente digamos que se mezclan varias cosas, ¿no? Por un lado, como te comentaba, pues sí, soy licenciada en educación de la Universidad Católica y empecé en el mundo de los campamentos, como bien dijiste, hace casi 30 años, y realmente cuando empecé a trabajar en campamentos me di cuenta que yo lograba en el verano a lo mejor unos objetivos impresionantes que no me era tan fácil hacerlo durante el resto del año. Okay. Y ahí me di cuenta que es que en el campamento hacíamos empíricamente o utilizábamos empíricamente una metodología que me ayudó muchísimo luego de entenderla, aplicarla con conciencia para que me funcionara y los procesos fueran mucho más agradables para los niñitos y para nosotros, ¿no? Entonces, digamos que mezclar, como decías tú, el tema de la educación formal y la educación no formal, pues para mí ha sido súper beneficioso. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pues realmente hoy en día tenemos grandes carencias, digamos, a nivel educativo, porque lo que está pasando es que luego de la pandemia tuvimos que meter a nuestros hijos en un proceso de mucho contacto a las pantallas desde muy pequeños. O sea, nuestros hijos, Jimena y Manu, igual que Emiliana, que tienen ahorita 9, pues empezaron a tener tablets desde muy chiquiticos, realmente. Claro, por el tema de la educación online. Claro, es que tocaba, online. O sea, la clase era online, tenían 3 años, las niñitas, Exacto. Las chiquitas. Tenían 3 años y tenían que conectarse por lo menos 4 horas al día en una tableta.
Entonces, claro, en ese momento pues era como la solución para poder seguir conectados con los colegios. Ojo, creo que en el momento había que hacerlo, ¿no? Claro. Pero sin darnos cuenta caímos en la trampa de que esa conexión se mantuvo con los niñitos siempre. O sea, uno le entregó esas tabletas en la mayoría de los casos y se empezaron a utilizar como muchos amuletos, o digamos, a la hora de ir a un restaurante, a la hora de hacer un tema de espera, para que el niño no se aburriera. ¿Qué pasa cuando nosotros no dejamos que el cerebro de nuestros hijos no se aburra? Es muy complejo, porque ellos están metidos en un tema de hiperestimulación totalmente 24/7 prácticamente. Y eso hace que su cerebro se acelere a millón, pero no tenga tiempo de parar y pensar. Okay. Parar y pensar es hacer tarea. Por eso hay tanta resistencia. Nuestros niñitos no están acostumbrados hoy en día a que ese nivel sea hoja y papel, porque además si ves la diferencia de todo el estímulo que tienes en una tableta y cuando llegas tienes que agarrar una hoja y un lápiz, no hay 3D, no hay colores, no hay, ¿sabes? Es como un choque muy grande. Entonces, neurológicamente, los cerebros de nuestros hijos ahorita no están preparados para sentarse a hacer tareas. Inclusive creo que hay una resistencia a hacer las tareas con papel y lápiz, porque yo las veces que trato de hacerlo con mis hijos, yo soy la clásica que me siento, me gusta hacer los resúmenes. Entonces yo saco como que, bueno, mira, ¿cuáles son las ideas principales? Agarro papel y lápiz y entonces empieza, no, yo lo tengo aquí anotado en la computadora y yo como que, hija, te explico, tú tienes que escribir, porque escribir además a mano dicen que es totalmente mucho cierto, más beneficioso para que tú captes esa información. Es que las conexiones neuronales que tú haces cuando tienes el movimiento oculomanual son muchísimo mayores a que cuando tecleas. Cuando tecleas esa conexión no se genera. Por eso es que les cuesta mucho más temas de memoria, o sea, el tema de memorización, el tema de las tablas hoy en día es una tragedia. ¿Por qué? Porque no saben utilizar la memoria. Entonces, claro, ¿qué pasa? En el momento que estoy en la tarde, llego, a lo mejor vengo corriendo porque eso también es un tema que tenemos que mirar. En la mayoría de los casos pasa que las rutinas de nosotros como mamás muchas veces están súper justas en tiempo. Y eso hace que no solo el cerebro de nuestros hijos, sino que nosotros vayamos a millón. Entonces, parar y pensar se hace más complicado, ¿no? Sí. Ojo, ¿cómo hace uno? Tiene 3 hijos, o sea, entonces uno está en el fútbol, los niveles otro está de en gimnasia. están en 0. En menos 10, más o menos. Ok, exacto. Entonces, realmente menos 10. Sí, para ser más precisa. Entonces, el tema es que es un ejercicio de familia. Y que esto se tiene, o sea, tenemos que entender como mamás que cuando ayudamos en el tema de la tarea, nosotros somos las que vamos a poner la pauta. Si yo estoy tranquila, serena y con una actitud positiva, sin duda, ya ahí vamos a arrancar de manera diferente. Okay. Entonces, la primera tarea la tenemos nosotros. La primera tarea. Así es. Ok, y después de esto, entonces, bueno, ya entendiendo que la parte de lo que nos ha afectado es el tema de las tabletas. De hecho, grabamos un episodio hace poco sobre el tema de las tabletas y creo que ya estamos claras de que el objetivo es minimizar eso. Correcto. Entonces, una vez que llegamos a casa, de todos estos quehaceres, deporte, por lo menos los míos hacen muchísimo deporte, salen del colegio al deporte, es maravilloso. Llegan a la casa. Pero eso también es maravilloso porque ayuda a que su cerebro conecte con otras cosas. Sí. Que si estoy pegado en otra cosa, no lo logro. Claro. Eso también es importante. Pero también hay un tema de que llegan cansados a la casa. Entonces, bueno, ellos primero llegan cansados. Entonces, ¿cuál debe ser ese primer espacio como para hacer una transición entre que llegamos, deporte? Muchas veces tienen hambre, los míos por lo menos siempre quieren merendar. Entonces llegan a la casa y merienda en el colegio, merienda en el tenis, merienda en la casa cuando lleguen. Entonces empiezan como a postergar el momento de sentarse y comenzar a hacer las tareas. Sí. Entonces, ¿cuál debería ser como ese primer paso para que ellos entren en cajú, como quien dice? Sí, tal cual. Mira, lo primero que debemos hacer con nuestros hijos y que ellos nos ayuden es armarles un cronograma y un horario claro. No que lo tenga yo como mamá, que yo sepa cuál es la rutina que vamos a seguir, sino con ellos hacer un calendario, si lo podemos hacer visual, muchísimo mejor. Porque ellos lo van a tener de recordatorio siempre. Pero si yo agarro y en la zona de estudio armo un calendario donde dice que los lunes a las 4:30, llegamos a las 4, por darte un ejemplo de gimnasia, descansamos media hora, ¿sí? Y entendemos y explicamos, gorda, en el descanso es en el momento que te vas a comer lo que quieras, que vas a tomar agüita, que vas a ir para el baño, porque a las 4:30 comenzamos la rutina de ver y repasar lo que viste en el colegio. Hay una cosa que yo trato de hacerlo y la verdad que me ha funcionado mucho, es que yo no nombro la palabra tarea, porque ya
la asociación con la palabra tarea, culturalmente, la tenemos como, ay, qué fastidio. Sí, Uno sí. mismo dice, ay, la tarea, Sí, ¿sabes? Es como, qué fastidio. Entonces, gorda, vamos a ver qué tienes hoy. ¿Sabes? Más como, Ok. vamos a enfocarnos en qué chévere, qué estás aprendiendo. Y me voy mucho por ahí, por que entiendan que a lo mejor lo que vamos a hacer no es porque es una tarea fastidiosa, sino porque es que es algo que los va a ayudar en su proceso de aprendizaje, ¿no? Ok. Que viene mucho como del speech que uno va manteniendo en casa, ¿no? Sabes que a mí me pasa mucho una cosa divertida que después me di cuenta, sobre todo con Emiliana, que yo siempre le he comentado como que lo más importante del proceso educativo es que aprendan. Las notas vienen después. Y si tú estás aprendiendo, obviamente vas a sacar buenas notas. Pero realmente le comentaba, era, mira, si sacas pura A, pero realmente no aprendiste nada, no estamos haciendo nada. Yo Claro. prefiero que no tengas pura A, pero que tu proceso de aprendizaje vaya fluyendo. Claro. Porque si no, realmente no estamos construyendo. Entonces les hago como a Emiliana cuando, digamos, sobre todo, le ayudaba como a pensar, mira, es como un abecedario. Nosotros vamos a ir construyendo y todas las tareas y todas las cosas que te mandan es como ir construyendo el edificio que tú estás armando en tercer grado, que te va a ir ayudando a que entonces después puedas hacer un paso siguiente. Y forma parte de tu proceso de aprendizaje. Es decir, ya vemos la tarea como algo que te va a ayudar en tu proceso, es distinto a que qué fastidio la misma no tarea. No, y además eso entonces también como que los predispone a que es como que no te va a sacar y si saco C, y si saco D, y si saco E, entonces como que es una angustia. Entonces Mira, quizás si tú lo planteas como que, bueno, vamos a divertirnos y no hablar de la nota. tú sabes que yo tengo un cuento muy cómico que la verdad hoy en día digo, wow, que como aprendizaje fue muy bonito. Estuve dando clases en uno de los colegios aquí en Caracas y daba inglés en primer grado y me tocaba hacerle spelling a los niñitos todos los viernes, ¿no? Y al principio yo empiezo a ver la resistencia de los niñitos y la verdad la angustia, no solo de los niñitos, de las mamás. O sea, el caos que ocurría en esas casas de jueves para viernes para que los pobres niñitos se acordaran las palabras y yo las practicaba lunes, martes, miércoles, jueves, hacíamos juegos para acá, juegos para allá, hacíamos de todo para que ellos tuvieran la tranquilidad, ¿no? Claro, que fueran como más seguros. Fueran más seguros y tranquilos, pero pasaba que por el tema cultural, simplemente saber que tenían examen, los nervios eran increíbles, ¿no? Entonces empecé a hacer una actividad los viernes que tenían que traer adivinanzas. Entonces yo armaba mi examen con que tuviesen tiempo para los primeros 20 minutos, era divertirnos con adivinanzas que ellos quisieran. Que Entonces, no tenían nada que ver con que el examen. no tenían nada que ver con el examen. Claro. Era simplemente ayudarlos a soltar, a relajarse, a hacer algo que les gustaba, porque ahí estoy sacando la serotonina, que es una hormona de la felicidad, te ayuda a, como parte del aceite que necesitamos en el cerebro para que las conexiones se hagan. Entonces, si tú tienes un evento que te da esa emoción, pues haces que tu pensamiento sea mucho mejor a la hora de ejecutar un examen. Y los viernes se empezaron a convertir en el día más divertido de la semana. De que unos chiquiticos empezaran a tener angustia. No querían ir los viernes al principio para el colegio porque era el tema del examen. Hasta cómo uno puede, con una pequeña acupuntura, como digo yo, cambiarle la mirada y que sea un día para disfrutar. Es lo mismo para el tema de las tareas. Lo básicamente. máximo. Me encanta. Entonces, bueno, hacemos nuestro cronograma. Ajá. Y ya ellos saben qué es lo que viene, ¿no? Importantísimo, porque los ayuda en estructura, no la sorpresa de que, ay, es que ahora otra vez qué fastidio me toca la tarea, Ok. sino que ya yo sé que durante mis días de clase, o sea, durante la semana, yo Ok. tengo mis espacios donde voy a trabajar en lo que estoy aprendiendo en mi colegio. Ok, ¿Sí? buenísimo. ¿Qué es otra cosa importantísima? Bueno, es importante tener un sitio donde los niñitos hagan su tarea, siempre. O sea, tratar de que eso sea una estructura, que no sea, voy, saco el cuaderno ¿sabes? En la cocina, o lo saco ahora en la mesa del comedor, o lo saco esta vez en mi cuarto, o no, vente que estoy en mi cuarto yo haciendo algo y ponte al lado mío. Ok. No, que haya una estructura donde haya un escritorio. Que se vuelva donde ellos- rutinario ese Claro, espacio. ese espacio tiene que tener un poquito de estructura. Esa estructura es ese horario, ese escritorio, que no tenga distractores. O sea, si yo pongo un escritorio lleno de periquitos, ¿sí? Ok. Con 200 colores, 23 marcadores, 14 regletas y 7 calculadoras y 2 peluches para que decoren, que se ve bellísimo, ojo, es muy lindo, es distractor total, porque los colores lo que van a hacer es, yo voy a estar enfocado en todo lo demás, menos en mi cuaderno blanco que tengo enfrente.
Okay. Entonces, tratar de quitar todo lo que sean distractores y solo tener las cosas que voy a utilizar. Eso es otra cosa fundamental. Nos pasa mucho que entonces, bueno, vamos a arrancar con la tarea de matemáticas. Entonces la gorda abre el cuaderno de matemáticas, ajá, y el lápiz, el lápiz se me quedó en el bulto. Para allá, que tengo que la regla. Estoy visualizada en cada una de las cosas que estás diciendo. No pasa nada. Todo lo que no debo hacer, check. No pasa nada, no pasa nada. El rojo siempre es un tema. Entonces, ¿qué uno debería tener? Siempre una cosita con lápices donde tengas un lápiz, un rojo y la regla. Por lo general es lo que necesitan nuestras niñitas y la borra. Si acaso, porque la verdad es que entonces se distraen con el sacapunta y pasa ahora con el sacapunta y yo mi gorda. Sí, exacto. De tratar de que el lápiz tenga punta, yo a veces lo que me asomo es para ver que tenga punta para que no empecemos con el sacapunta. Exacto. Porque si no, júralo que la primera acción es el sacapunta. Entonces, ¿sabes? Son como detallitos que uno puede ir anticipando para que el foco esté un poquito más en lo importante, ¿no? Entonces, como te decía, también el tema de la merienda o lo que van a tomar, porque en ese momento es el que les da ganas de tomarse un vaso de agua. Entonces, que sepan que entre de esas 4:30 a 5, 5:15, que es lo que pasa también, que nosotros no deberíamos tener periodos de tarea más largos a 20, 25 minutos. Es demasiado. Entonces, tratar en la medida de lo posible, a veces sabemos que hay, bueno, tareas que exigen más o que exigen menos, también ayudar dependiendo de la edad que ellas mismas se vayan organizando, ¿sabes? De que sepan si, bueno, yo tengo que entregar operaciones básicas todos los viernes, pues bueno, yo puedo hacer 2 operaciones el lunes, 2 operaciones el martes y 2 operaciones el miércoles. Y si me mandan lectura, puedo hacerlo en la noche, que es una de las cosas maravillosas que uno debería fomentar, que ese es otro tema que también podemos tocar después, que es el tema de la lectura y de los cuentos, que hoy en día... Oye, es increíble, pero es como olvidado y realmente el impacto que tiene en la formación de nuestros hijos es gigantesca. Entonces, hoy en día llega a ser una ventaja competitiva el niño que lee. Imagínate tú, que uno pensaría que cuando en la vida, bueno. Las mías les gusta muchísimo leer. Buenísimo. Pero bueno, por ejemplo, Jimena, que es la mayor, ella en lo que llegó la tableta a la casa... Desplazó el tema de la lectura. Eso pasa con todo. Y entonces tenemos que estar como muy encima de ella para que retome la lectura. Correcto. Entonces, bueno. Pero otra pregunta que te iba a hacer, Cristi, con respecto a la atención. Tú me estás comentando que es bueno que sean periodos cortos de tiempo. Sí. ¿Cuánto es lo máximo? Porque tú puedes hacer, por ejemplo, un periodo de tareas de 20, 30 minutos... haces una pausa y luego puedes hacer otra, o ya eso es como que al día lo máximo que deberían hacer. No, pudieras parar, o sea, pudieras hacer pausas. Ojo, todo depende también de la edad, ¿no? Pero digamos, en edades de primaria, por darte un rango más o menos de edad, pues realmente tú pudieras hacer, o sea, tener los 20, 25 minutos de una tarea, tener un descanso de 10 minutos, no irte media hora más porque entonces se te montan las 8 de la noche, ¿sabes? Y todavía estamos ahora sentándonos a ver qué hay que hacer con grammar o el spelling, ¿no? Pero sí, o sea, podrías tener 10 minutos de, ¿verdad? Párate, toma agua. O sea, yo con los chiquitos era cómico porque también les hacía como ejercicios con las manos y con los deditos. ¿Sabes? Porque les pasa mucho que se cansan. Yo no sé si en tu casa te ha pasado, a lo mejor con Luis Vicente, el tema de pintar o de escribir a veces les cansaba mucho. Entonces les hacía ejercicio con los deditos, entonces era una canción con los deditos y simplemente para que me vieran los deditos. Hago eso y listo, y seguimos, ¿no? Con los chiquitos, porque los chiquitos tienen periodos de atención más cortos y hay que hacer como pequeñas pausas, ¿no? Los grandes, como te digo, pueden ser 20 minutos, 10 minutos de descanso, que no sean tabletas, es importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? O celular. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados sin darnos cuenta? O sea, los niños se han acostumbrados que en el momento que o que se aburren o que quieren distraerse con algo, lo primero es la tableta. Y está ya demostrado científicamente que un niño que agarra una tableta o un celular, luego que termina de usarlo, puede pasar hasta 20 minutos para luego realmente lograr concentrarse en una actividad que requiera de su conocimiento. Claro. Imagínate tú. Entonces imagínate, si él pasó 20 minutos con la tableta y luego 20 minutos que tiene, entonces vas a tardar casi una hora en que el niño pueda volver a retomar. ¿Y qué es lo que pasa por lo general? O sea, por lo general, sin darnos cuenta, hacemos eso a la hora de la tarea. Me estabas comentando fuera del aire el tema del tipo de meriendas. Porque, importante detalle. Sí, a mis hijos no les encanta, pero bueno. El tema del azúcar, sí, a los míos tampoco. Porque tú me estás diciendo que eso como que los sobreestimula y al final va a hacer que estén acelerados y les cueste más concentrarse. Entonces, ¿hay alguna recomendación en cuanto a
el tipo de merienda, sobre todo porque ellos pueden llegar a mi casa y merendar, luego comenzar a hacer esta actividad, y hay veces que lo que quieren hacer en esta pausa, en este break de 10 minutos, 20 minutos, es la merienda. Claro. Entonces, ¿qué nos recomiendas tú en cuanto a este tema para que no se nos vayan más bien como para arriba y no los podamos lograr enfocar? Sí, digamos que, o sea, ahí la realidad es que también cada niño, y como los procesos de aprendizaje, cada niño, digamos, depende de su organismo cómo reacciona al azúcar, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, sobre todo las azúcares, digamos, procesadas, ¿ok? Lo que tienen que ver con, a lo mejor, galletas o cosas que tengan mucha cantidad de azúcar, pues obviamente va a poner al niño mucho más hiperactivo. Y entonces le va a costar más concentrarse en la tarea. Entonces, bueno, si tú sabes que esa es la merienda que vas a hacer, luego no le exijas que se te quede sentadito tranquilito, porque tú misma, sin darte cuenta, le estás dando algo que para él va a ser imposible manejar. O sea, no es culpa de que él es activo, es que le di una estimulación que lo que me va a hacer es, bueno, ya yo sé que no lo va a lograr concentrar tan rápido. ¿Por qué? Porque le di azúcar, ¿no? Ojo, el azúcar no es que es mala, aunque ahora hay estudios que dicen que sí es malísima, pero yo creo que todos los excesos son malos, ¿me explico? Exacto. O sea, no es un mundo sin azúcar para toda la vida, ni un mundo cargado de azúcar, pero la dieta de nosotros también, sin darnos cuenta, es cargada de carbohidratos y azúcar. Entonces, claro, si sumamos todos los factores, porque es que no es uno solo, es que entonces la tableta, es que entonces el azúcar, es entonces es las actividades corriendo, es que no tenemos el espacio, entonces claro, es mucho más difícil para el niñito concentrarse. Así, claro. Entonces sería chévere darles meriendas más hacia el tema de las frutas, hacia los yogures, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Maravilloso. En la medida de lo posible. Una duda importante que me pasa a mí. Tú sabes que, bueno, yo tengo 3 hijos y la mayoría de las veces me pasa que ellos están en actividades deportivas, los 3 a la vez, y llegamos a la casa los 4 a la vez. Entonces, a esa hora, que viene siendo como 5:30 de la tarde, es cuando los 3 sacan las tareas. Entonces, se vuelve como un ring de boxeo, porque estamos todos en el comedor, y entonces yo trato como que, mira, tú ve adelantando, si tienes una duda, yo estoy aquí, yo estoy con el chiquito que de repente necesita más, y a Manuela también, me acerco un ratico aquí, pero se vuelve un caos, porque todos están como que, mamá, ven esto, mamá, mira lo otro, mamá, no sé qué. Entonces yo digo, si me pongo en tiempo exclusivo con cada uno, termino a las 10 de la noche. Entonces no sé cómo organizarme, cuál es la manera más ideal para hacerlo. Mira, lo más ideal en ese tema es que sí, o sea, si los mantengas en el mismo sitio, siempre y cuando les puedas explicar, sobre todo a Jime y a Manu, que tienes que estar como ayudando a Luis Vicente primero, sabes, que ellas entiendan la metodología. Gorda, vayan sacando ustedes mientras yo leo con él primero y vemos qué es lo que tengo que hacer él. En lo que él termine y lo pueda soltar un poquito, entonces pasas y lo ayudas, ¿ok? Porque el tema de ya es importante ir generándoles independencia a las más grandes. O sea, llega un momento que yo tengo que soltar como mamá. O sea, a mí me pasa ahorita, Emi está en 3er grado, y ha sido un poco cómico y es chistoso porque, claro, cuando vienen de 1er y 2er grado, hasta el chat de las mamás es una locura con el tema de las tareas y con todas las cosas. Entonces, pretenden que la mamá sea la agenda. Y digo, no podemos ser nosotros la agenda de nuestras hijas, porque ellas son las que tienen que estar pendientes, que es la actividad que les toca, ¿no? Entonces, este año fue muy lindo porque en el colegio nos dijeron, miren, o sea, no queremos mamás que pasen ni cuál es el día que toca deporte, ni cuál es la tarea que hay que hacer. Las niñitas en su agenda es que van a tener toda su estructura y ellas son las que tienen que ir pensando cuál es la tarea. La mamá no puede ser el recordatorio porque le vas creando un bastón que les va a costar muchísimo quitarse cuando lleguen a bachillerato. Sí. Entonces, a partir del 3er grado, nosotros tenemos que ir soltando. Entonces llega un momento que ya, aunque Manu y Jime están un poquito, o sea, están pegaditas en esa edad, tienes que ir soltando un poco para que Jime se siente solita, si quiere en su cuarto, y termina, gorda, y cuando termines me lo traes. Listo. ¿Por qué? Porque y en todo caso vienes como a consultarme las dudas. Correcto. O sea, que tú puedas estudiar y después venir. A mí me está pasando que si hay esa dependencia. Buenísimo, entonces, no dependen de mí. No hay independencia, no hay esa independencia dependen, en mí. Ojalá fuera independencia. Pero eso lo genera uno sin darse cuenta porque uno quiere ayudar. Pero ese proceso es muy bonito porque eso, cognitivamente, de los 9 en adelante, ellas empiezan a ser conscientes de lo que tienen que hacer.
Ok. Entonces, ese paso, no es que un día para el otro lo vamos a soltar, sino es como, bueno, gorda, vamos a estar pendientes, tú tienes tus cosas anotadas, ¿sabes qué tienes que hacer? Sí, ok, cuando termine, ¿qué tienes que hacer? Entonces que ella te diga, mami, tengo que hacer matemática, y tengo que copiar algo del libro y tengo que hacer no sé qué. Ok, ¿por cuál vas a empezar? Tú le vas a ayudar como a organizarse. Que no sea yo la que le digo, mira, hoy vas a hacer No. esto, sino qué tienes que hacer tú y que ella me lo diga a mí. Correcto. Entonces yo le digo, perfecto, haz esto y si tienes alguna duda, vienes a mí y yo estoy aquí Exactamente, para porque ti. además ¿qué va a hacer en ella? Que ella va a empezar por lo que más le va a gustar. Entonces eso va a conectar con que va a empezar más rápido. Si tú le pones, a lo mejor ella no quería empezar por ahí, se va a quedar pensando en la otra tarea. Ok. Entonces, claro, le das un poquito de qué gusto, que voy a empezar por lo que me gusta, entonces arranco más fácil. Arranco por ahí, arranco más motivada. Claro, y la ayudas a que se empiece a organizar mentalmente. Oye, ya sé que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Ok, voy a empezar por aquí. Y Maravilloso. listo, arranca. Cuando termines esa, me la traes. Perfecto. Chequeas y listo, acuerdo. Ok, buenísimo, vamos para la siguiente. Y así vamos avanzando. Lo máximo. Sí. ¿Cómo hacemos para que esto sea un espacio que los motive a ellos y que ellos no estén como que, ¡ah! ¡Qué fastidio la tarea! Llegó el momento de la tarea. Y además que se vuelva como que la excusa para estar en modo sufrimiento. O sea, ellos cuando llega la tarea es como que La ¡qué tragedia horrible! china. Es que me mandan demasiado. Sí. Es que además todos los días es algo. Y bueno, la verdad es que les Es mandan bastante, full. Y yo digo, mira, es un tema de una balanza porque yo a veces digo, de repente los saco de un deporte, pero entonces va a tener más horas de estudio, pero también me interesa que hagan deporte, pero entonces van a llegar como que más cansados Sí. y se les va a quedar más concentrado el tiempo para las tareas. Pero bueno, ¿cómo hago para que ellos ese momento no lo vean como una desgracia? Bueno, sí, básicamente con lo que dices del horario me parece clave que también uno evalúe, me explico. Porque si los tengo en, no sé, 3 deportes a la vez en la semana, oye, a lo mejor tengo que ver que 3 es demasiado. Ok. ¿Me explico? Pero evaluar, porque también, como te digo, cada madre conoce a su hijo, uno puede saber cuál es la energía que tiene su hijo y si aguanta ese ritmo. Pero si yo tengo un niñito que está permanentemente cansado, que se te duerme a las 5 de la tarde, que lo que lo pones a hacer la tarea, el niño no aguanta el cansancio, si hay como que mirar, oye, si es demasiada la carga en deporte que tienen. Ojo, el deporte es maravilloso y yo creo que es fundamental que todos nuestros hijos por lo menos hagan un deporte. ¿Cuál? El que ellos quieran. Okay. Pero eso los va a ayudar en millones de cosas, en disciplina, en temas de alimentación, en temas de su desarrollo corporal, en temas de su desarrollo neuronal. Entonces, sin duda, yo soy fan de que todos tenemos que hacer Tengan deporte. algún deporte. Pero es cuántos deportes hago. Claro. Porque entonces pasa que estamos en flamenco, estamos en gimnasia, tenemos natación, pero también empezamos a hablar francés y a la verdad que los viernes vamos de paseo. Entonces, los pobres niños quedan a veces colapsados, ¿no? Pero bueno, lo bueno ahí es que, digamos, de alguna manera siempre están activos, ¿no? Pero hay que ver que no se nos pase la mano en lo activo. ¿Cómo hacer para que no sea una tragedia las tareas? Bueno, el punto es una belleza y la verdad es que todo parte de entender que tenemos unos niñitos que los llevamos a millón. Entonces, uno debe transmitir calma, debe transmitir paz, ¿sí? Que tu casa sea un lugar de paz, que tu casa sea un espacio donde tus niñitos se sientan, que sé que es así, ricos, atendidos, su mamá está pendiente, su mamá está ahí para ellos, ¿sí? Y que puedan, de alguna manera, pues relajarse y disfrutar del proceso de aprendizaje. ¿Cómo logramos eso también? Bueno, ayudándolos a que esos cambios, que sabemos que vienen en otro nivel, que vienen hiperestimulados, ayudar a que esos cambios funcionen neurológicamente más fácil. Hay una metodología que te comentaba el otro día que se llama Flow Learning, ¿okay? Que es de un personaje que se llama Joseph Cornell, que él lo que se dio cuenta es que realmente para que la gente aprenda, lo que hay es que llevarlo por un proceso guiado, tal cual como habla Flow Learning, de despertar el entusiasmo, ¿okay? Y enfocar la atención. ¿Cómo hago eso? Puedo hacerlo con actividades muy sencillas. Puedo hacerlo con simplemente respiraciones. ¿Por qué? Porque cuando yo respiro, si yo hago unas respiraciones contamos, niñitos, vamos a contar hasta 3 y respiramos. 1, 2, 3. Eso hace que tus neuronas y tu proceso mental baje inmediatamente. Es impresionante lo rápido que uno puede
bajar la velocidad en temas de pensamiento rápido, ¿no? Que es algo súper sencillo que podemos Es hacer, pero sencillo. que no nos imaginamos de todas las consecuencias positivas que tiene. Correcto, entonces podemos hacer temas de respiración, podemos hacer temas de, niñito, cierre los ojos y piensa que estamos en el mar. Visualización. La visualización también ayuda muchísimo y es maravillosa porque, bueno, piensen que son como un pescadito, entonces que se muevan un poquito, ¿sabes? Como para que dentro de todo sepan que se están divirtiendo, porque también hay que hacérselos como divertido, ¿no? Entonces piensen que son un pescadito que están nadando, por darte un ejemplo. Ahora viene una alga marina o ahora viene una estrella de mar, ¿cómo haría el alga de mar? ¿Sabes? Y esto todo como que ellos se vayan imaginando el proceso. ¿Y qué estás haciendo ahí en términos de metodología? Despertando el entusiasmo porque estás haciendo un juego y estás enfocando la atención en lo que ellos están escuchando, porque les estás enfocando uno solo de los sentidos. Okay. Cualquier actividad que tú te inventes que te ayude a que utilices uno solo de los sentidos, te va a ayudar a enfocar la atención. Por eso son maravillosos, hasta el veo. A veces yo lo que hacía es que cuando veníamos en el carro y sabía que teníamos que meternos rápido con la tarea, antes de llegar a la casa jugábamos veo. ¿Por qué? Porque ya los voy llevando centraditos, enfocados a lo que tenemos que hacer, porque les vengo bajando las revoluciones. O sea, que esto es bueno hacerlo antes de que comiencen a hacer las tareas. Antes de que comiencen las tareas. Antes de que comiencen las tareas, que tengan un momento divertido contigo, donde jugamos juntos. Eso también a los niños les encanta muchísimo. O sea, no hay nada más rico que jugar con tu mamá. Entonces, que tú participes en la actividad, o que, o sea, vamos a hacer veo todos tirados en la grama. Claro. ¿Sabes? O vamos a conseguir 3 maticas distintas en el jardín. Ahí estás activando los sentidos. El otro día lo apliqué porque tú me lo habías dicho por teléfono. Ellos me miraron así como que, ¿qué le pasa a mi mamá? ¿Y cómo le fue con la tarea? No, le fue bien. Lo que pasa es que yo sí creo que yo paso al punto militar. Ahí es donde está el error. Que yo creo que llega un momento donde yo quiero que ellos lo logren y que lo logren rápido. Ok. Entonces yo misma pierdo la paciencia y entonces es como que vamos, haga la tarea, siéntase, pero ¿por qué no estás concentrado? No sé cuánto. Entonces, claro, ese día yo estoy que vaya a buscar una matica y todo, ¿y qué? Claro, todo es un proceso, ¿Qué le está pasando a mi mamá? Y yo como que, bueno, nada, estoy aquí. Ellos no saben que yo estoy aquí como aplicando las técnicas que me dicen. Pero es que tú sabes que también es clave, que es que hay momentos que a lo mejor sí tienes que ser militar, ¿me explico? O sea, también hay que entender que todo depende de en qué momento y en qué situación estamos. Okay. O sea, no siempre vamos a poder hacer lo ideal, pero si lo hacemos la mayoría de las veces, pues eso va a ir haciendo que ellos vayan disfrutando del proceso de aprender. Oye, hay momentos en que la logística no da. Mis amores, hoy tenemos que hacerlo a millón porque es lo que hay y necesitamos salir porque tenemos una misa y hay que llegar con tu papá. Punto. Claro. Todo el mundo concentrado, nadie... Me explico, hay momentos que sí hay que hacerlo, hay momentos en los que tienes el espacio. Disfrútalo. Y cuando tú lo disfrutas, ellos lo van a disfrutar también. Eso me parece súper. También te quería preguntar el tema de la frustración, porque a mí también me pasa que hay veces que haciendo las tareas, ellos se pueden frustrar, ya sea porque no les sale o porque no se lo están aprendiendo, de repente están escuchando, están estudiando para un examen o para una exposición y entonces empiezan como que, no me sale. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los papás como para motivarlos y que bueno, mira, o sea, ahorita sientes que te bloqueaste, pero ¿cómo hacemos para desbloquear eso para que tú sientas esa confianza para seguir hacia adelante? Sí, tú sabes que hay una cosa que a mí me gustó mucho. En algún momento estuvimos viviendo en Colombia, estuvimos trabajando con una compañía de innovación. Y una de las cosas que yo aprendí que a mí me parecía maravilloso, y es que te hablaba que cuando tú estás estudiando, estás haciendo algunos temas, tú tienes que sobreexplorar en los temas. Y va a llegar un momento que te vas a bloquear. Eso pasa también cuando uno está estudiando, ¿no? Okay. Y que en ese momento, si tú cambias de actividad, por ejemplo, el cuento era muy cómico, decía, métete a bañar en ese momento. Te metes a bañar y en lo que salgas vas a ver cómo te desbloqueas y te vas a acordar de lo que estuviste trabajando mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro se agota. Entonces terminaste, o sea, estás frustrado, llega un momento que sientas que no te entra más. Dale, mi gorda, perfecto, vamos a tomarnos un juguito que yo creo que ya estudiaste suficiente. Y después repasamos. Y cuando repases te vas a dar cuenta que sí se lo aprendió. Y ella misma se va a dar cuenta que sí se lo aprendió. Entonces, ahí también hay que jugar con un temita que es que la inmediatez de hoy en día es gigantesca. Y eso, entonces, contra eso tenemos que, digamos, trabajar un poquito porque estamos acostumbrados por el tema de los dispositivos a que todo es inmediato. Y entonces eso mismo hace que los niñitos sean mucho menos tolerantes a la frustración. Porque quieren que a la primera aprender. Y ojo, hay que entender que siempre es un proceso. O
sea, es tal cual con el tema de los amarrarse los zapatos. O sea, a más de uno le pasa que el tema de hoy en día amarrarse los zapatos es una frustración gigantesca, porque ellos pretenden que a la primera que lo van a hacer les va a salir, y eso no es así. Entonces también contarles, mi vida, no te preocupes, mira, vamos paso a paso, vamos a aprender una primera parte. Cuando tengas consolidada esta primera parte, ok, no, estás listo, ya aprendiste esto, qué fino. Y celebrarle, como digo yo, celebrar los goles. Cada paso que dan nuestros niñitos en su proceso de aprendizaje, tenemos que celebrárselos. Porque ellos a veces están acostumbrados a que solo es resultado. Y hay que entender que la educación no es solo un resultado, es un proceso también, que es mucho más valioso. Entonces, oye, está aprendiendo, estamos en temas de lectura, oye, logró reconocer una palabra cuando tenía que leer la oración, pero era una palabra. No importa, te leyó una palabra, celébrale la palabra, que mientras tú más lo empoderes, mucho más autonomía y mucho más seguridad va a tener para seguir aprendiendo. ¿Cuáles son los errores más comunes de los padres en este proceso de aprendizaje y ayudar a nuestros hijos o a impulsar a nuestros hijos en esta etapa de concentración y bueno, y darles como que también esta independencia, que no sé hasta qué punto nosotros queremos hacer las cosas por ellos o nos frustramos cuando ellos no se lo saben? Hay veces que de verdad a mí me pasa que es que cuando ellos nos están aprendiendo algo, yo también pierdo la paciencia. Claro. Entonces quizás es también esa calma, como dices tú, no vivir uno a través de ellos, sino entender que ellos tienen su proceso. Hay veces que, por ejemplo, ya me ha pasado con mis hijas que ellas están, por ejemplo, esta semana Manu está con la división, está aprendiendo la división. Entonces, claro, para mí es demasiado obvio y es como que, gorda, es tal. Y ella era como que, no me entra. Y yo como que, ¿qué? Claro que sí, tal. Correcto. Y yo era como que me empezaba como a entrar la desesperación y la falta de paciencia. Entonces ahí es cuando yo digo, ya va, déjala hacer, ella está aprendiendo, pero claro, me afecta, o sea, siento que me afecta como mamá, y ese soltar y que ellos vayan solos a su ritmo es algo que tengo que procesar. Tienes que confiar, y confiar en tu colegio, pues digamos, o sea, muchas veces, ojo, obviamente los papás siempre queremos proteger a nuestros hijos desde la mejor manera y, ¿sabes?, tratar de que, oye, ayudarlos lo más posible, y a veces con esa ayuda, sin darnos cuenta, pues no estamos dejando que ellos desarrollen cosas, ¿no? Entonces, esa parte es complicada, porque eso es como una lineecita, ¿sabes?, de me meto, no me meto, hasta dónde me meto, en qué momento sí me meto, en qué momento no me meto, ¿no? Pero lo importante es respetar sus procesos. En lo que uno entiende que cada niñito lleva su proceso, en que estoy segura que sus profesores están súper pendientes de ellos, de cada uno de ellos, para saber cómo va su proceso y cuáles son las explicaciones que le pueden dar, porque ¿qué es lo que pasa muchas veces? El otro día nos pasó que nos moríamos de la risa, mandaron una tarea que era algo de unas restas descomprimidas, una cosa así que ya no sé ni cómo era el término, y una de las mamás del salón de nosotros entonces lo buscó en internet, y buscó la broma en internet, y la broma era, o sea, rocket science, o sea, no te imaginas, la broma era complicadísima, y nosotros, pero no puede ser que le estén dando eso. Bueno, tú no te imaginas la tragedia de todas las mamás. Las mamás eran las que estaban colapsadísimas. Como delegada fui y le pregunté, entonces la misma decía, no vale, que sea con palito, con puro palito, y yo, no, chica, o sea, la verdad es que nos moríamos de la risa, porque a veces uno se arma unas películas que son totalmente distintas, o oye, le enseñaron la primera parte de la división y entonces, claro, ella está pensando solamente en la primera parte y ya tú quieres dar con el resultado, pero para dar con el resultado hay que pasar por el proceso. Claro. Entonces uno atropella sin darse cuenta de esos procesos, y hace a veces lo que hace que se frustren, porque claro, mi mamá ya lo hizo, o sea, lo sabe hacer mucho más rápido, mucho más eficiente, y es complicado también para los niñitos, porque digan, bueno, estoy aprendiendo, pero no he entendido cómo es, y eso es un clic. Tal cual como la lectura, o sea, ellos van en su proceso, confiemos en los procesos de los niñitos, obviamente tenemos que estar pendientes de ellos, pero dejemos que ellos fluyan solitos, porque es un proceso de aprendizaje. Me encanta. Bueno, Cristi, para terminar, 3 recomendaciones, 3 claves o tips que le puedas dar a las mamás para apoyar a nuestros hijos en la concentración de sus hijos. Mira, claro que sí. Bueno, el primero, disfruta de la etapa de las tareas, pasa muy rápido. Yo que pensé, o sea, yo tengo 2 hijos grandes, como te comentaba, Santiago ya tiene 21, Nicole tiene 18, me enfoco todavía en Emiliana, que tiene 9, y los espacios de tarea para mí se han convertido en una conexión con Emiliana. Entonces, como aprovechar ese momento que tenemos ella y yo de compartir algo que estábamos compartiendo nosotras dos nada más, ¿no? Entonces, cuando uno valora ese espacio, como que lo disfrutas más, ¿no? Eso por un lado. El segundo es, busca que sea divertido y que no sea... que sea divertido para ellos y para ti como mamá. Eso para mí es fundamental. Y la tercera es
busca actividades que de repente sí, que complementen el proceso que ellos están aprendiendo. Por ejemplo, estamos en el proceso de lectura y es que le mandan a leer y el tema es leer. Oye, haz cosas divertidas con ellas de temas de lectura, hagan juegos de mesa con lectura, hagan que le haga una cartica a su papá, hagan que entonces te acompañen para el mercado y hacen la lista, hagan cosas que ellos puedan ver la aplicabilidad de lo que están aprendiendo, ¿ok? Que fuera de la tarea, para que ellos entiendan cuál es la relación entre tarea y vida real. Oye, esto que me están dando me sirve para esto. Vean lo importante. Claro, porque entender eso que están enseñándoles. En esa conexión está la magia de aprender y de disfrutar el arte de aprender con cosas significativas. Si no, es un conocimiento X que no me va a funcionar para nada. En cambio, si ya yo sé que estoy aprendiendo a leer, a escribir, para hacerle la carta al niño Jesús, dime tú si se van a motivar o no. Luego, como buscar cosas que los conecten emocionalmente. Yo creo que ahí está la clave. Si conectamos desde la emoción con el aprendizaje, todo fluye más fácil. Me encanta, Cristi. Bueno, mil gracias por acompañarnos. Danos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y seguir aprendiendo de todas estas técnicas. No, con mucho gusto. Bueno, me pueden buscar en Cristi de Armas de Teaching Box en Instagram. Sí, mil gracias por venir. De nada, un placer. Besitos, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.